del metabolismo de los lípidos, tenemos que tomar en cuenta que ellos estructuralmente son muy diversos. Entonces, si vamos a iniciar la descripción del proceso de transformación de los lípidos que hemos denominado metabolismo, tendríamos que hablar de la síntesis y de la degradación. Si vamos a ser coherentes con nuestra exposición, entonces vamos a ver primero cómo así estos lípidos proveen la energía que requiere nuestro organismo. Si consideramos la diferencia estructural que presentan desde el punto de vista de los diferentes lípidos en el organismo, entonces vamos a hacer nosotros alusión a la transformación o al proceso metabólico de los triacilgliceroles, de los fosfolípidos, de las lipoproteínas y del colesterol, incluyendo a los lípidos complejos de los glucolípidos, entendiendo que estos van a desarrollar funciones de reserva, donde fundamentalmente la reserva energética viene a estar constituida por los triacilgliceroles. Esto porque son más eficaces que los azúcares en proveer energía, que se puede medir en kilocalorías. En ese caso, los acilgliceroles van a ser capaces de proveer 9 kilocalorías por gramo de triacilglicerol que se degrada. Estos se encuentran acumulados a nivel del tejido adiposo, es decir, específicamente a nivel de los adipocitos. Desde el punto de vista de la diversidad estructural que mencionábamos antes, pueden también ser parte de la organización de nuestro organismo. En este caso estamos hablando de la función estructural. Pueden también, formando parte, y esto ustedes lo han visto en el modelo del mosaico fluido, formar parte de la estructura a nivel de las membranas para participar en lo que denominamos la señalización de una célula o una membrana para que puedan las moléculas ser incorporadas y con ello contribuir al funcionamiento de la célula. En general, vamos a decir que los triacilgliceroles van a intervenir en el proceso metabólico cuando en principio nuestro organismo requiera energía. Para ello, los triacilgliceroles van a sufrir un proceso de degradación denominada lipólisis, liberando sus componentes estructurales como lo son los ácidos grasos. Si estamos hablando del requerimiento energético, estos ácidos grasos se van a simplificar a partir del proceso denominado beta-oxidación, liberando moléculas de 2 átomos de carbono activas en forma de acetilcoenzima A, que ya lo habíamos visto, se constituye el sustrato necesario para que se eche a marchar el proceso bioenergético cuando la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, se lleva a cabo la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, que va a generar energía, puesto que estamos hablando de la degradación de la acetilcoenzima A en el ciclo hasta dióxido de carbono. En ese proceso de simplificación tiene o se manifiesta el carácter exergónico, por lo tanto vamos a formar energía. Si la incorporación de los triacilgliceroles ha sido vía exógena y ha generado moléculas de acetilcoenzima A que no son requeridas en ese momento para sintetizar energía, entonces la acetilcoenzima A puede seguir la vía lipogénica, es decir, la de síntesis, donde se van a formar los ácidos grasos y estos pueden ser almacenados cuando se esterifican a el alcohol glicerol en forma de triacilglicerol en el tejido adiposo. Recordarán que para nosotros es importante la provisión de la molécula de acetilcoenzima A que nos va a permitir conectarse con el proceso bioenergético. Pero aquí esta se constituye una encrucijada metabólica, es decir, el acetato puede llegar por la degradación de lípidos, de carbohidratos o de aminoácidos que ingresen en la dieta. Entonces van a ser los que constituyan parte de los componentes que van a formar. Si quieren ustedes.
componente que está formando parte de la estructura de esa molécula y con ello contribuir a que pueda generarse la energía que nuestro organismo lo requiere. Ahora, cuando hablamos de la transformación o el metabolismo de los triacilgliceroles, tenemos que tomar en cuenta de que van a sufrir un proceso de simplificación, de degradación, donde la molécula mayor, que en este caso es el triacilglicerol, va a ir liberando los componentes básicos. Este proceso, si hablamos de degradación, lo mencionábamos, va a generar acetilcoenzima A partir del denominado beta-oxidación. Esta acetilcoenzima A, que es la encrucijada metabólica, entonces ingresa al ciclo para proveer la energía en forma de ATP. Entonces estamos hablando de que esta molécula pueda, en primera instancia, poder proveer la energía que requiere el organismo expresada en aquellas células que son capaces de hacer uso del oxígeno y con ello participar en la generación de ATP como energía. Pero puede también la acetilcoenzima A, que llega de los triacilgliceroles, ser utilizada para sintetizar otra forma de energía que vienen a ser los denominados cuerpos cetónicos. O si nuestro organismo no requiere esa energía, generar componentes distintos como lo son el colesterol, que vendría a ser otro tipo de lípidos. Si provienen los ácidos grasos que se han degradado y han generado acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A de los lípidos, y nuestro organismo no requiere energía de forma inmediata, entonces se lleva a cabo el proceso inverso, es decir, el de la síntesis o de la generación. En principio de ácidos grasos que vendrían a ser las moléculas que van a formar parte de la estructura de los lípidos cuando estos ácidos grasos se esterifiquen a la molécula de glicerol que va a formar parte de su estructura. Pueden también estos ácidos grasos formar parte directamente a nivel de los lípidos de membrana. Entonces aquí vemos que a partir del proceso de simplificación yo voy a generar componentes energéticos como el FAD, el NAD en estado reducido y la molécula de ATP. Si hablamos de la simplificación de la estructura, hemos indicado de que estamos considerando un proceso bioenergético que va a caracterizarse por ser exergónico, es decir, que al simplificarse van a generar componentes de alta energía. Por el contrario, el proceso de síntesis o de lipogénesis va a cumplir su requisito de ser un proceso endergónico, es decir, que va a gastar energía. Entonces, para describir cómo así es que los triacilgliceroles generan energía, entonces vamos a tomar en cuenta de que lo hacen a través del proceso degradativo cuando estos se hidrolizan simplificando su molécula, o pueden ser sintetizados al unirse los ácidos grasos con el glicerol y almacenarse a nivel del tejido adiposo. Entonces vamos a iniciar con el proceso de simplificación o de degradación, que en el caso, desde el punto de vista funcional, para nosotros involucra la generación de toda una serie de reacciones químicas que se van a traducir en el proceso de digestión, absorción y transporte. Estas moléculas van a provenir de diferentes orígenes. Puede ser de los alimentos o del almacén de nuestro organismo. Bien. Los ácidos grasos que provienen de los triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo o aquellos que circulan y van a ingresar a las células y se degradan por vía beta-oxidación hasta la acetilcoenzima A nivel de la mitocondria, en la matriz mitocondrial de todos aquellos tejidos que sean capaces de hacer uso del oxígeno, decíamos, por eso estamos hablando de la mitocondria.
Entonces, el proceso de transformación que sufren los triacilgliceroles va a depender mucho del origen. Hablamos de los exógenos cuando llegan a través de la dieta, los cuales van a ser transportados a través de los kilomicrones para que esos ácidos grasos que son liberados puedan ser utilizados por la célula. Si hablamos de los triacilgliceroles endógenos, es decir, aquellos que se encuentran a nivel del tejido adiposo, van a sufrir una remoción, van a ser transportados por la lipoproteína de muy baja densidad, generando esos ácidos grasos para que puedan ser utilizados como fuente energética. Entonces, si hablamos de los lípidos que vienen en la dieta, tenemos en nuestra dieta diferentes tipos de lípidos que pueden ingresar vía alimento. Entonces, si hablamos de los triacilgliceroles específicamente, entonces vamos a estar haciendo alusión a los denominados triacilgliceroles exógenos. Estos deben, a través de su transformación, intervenir en un proceso de digestión, de absorción y de transporte para liberar fundamentalmente los ácidos grasos de los cuales están formando parte su estructura. El proceso de digestión, si hablamos desde el punto de vista funcional, va a requerir la ayuda de las sales biliares, que va a tener sobre ello una acción detergente, emulsificando todas aquellas grasas o lípidos que hayan sido incorporados en el alimento. Las lipasas del páncreas, como ser la triacilglicerol lipasa, va a simplificar esta estructura de los triacilgliceroles en 1,2 diacilgliceroles y en monoacilgliceroles. La fosfolipasa de tipo A2 puede actuar sobre los fosfolípidos, los lisofosfolípidos, para liberar componentes presentes en la dieta o a través del proceso de la digestión. Una vez que han sido liberados los ácidos grasos, los monoacilgliceroles, los diacilgliceroles o los lisofosfolípidos de este proceso anterior, se va a llevar a cabo la denominada absorción que se realiza en la mucosa intestinal, específicamente a nivel del enterocito, donde se van a convertir nuevamente en triacilgliceroles. Para llegar hasta las células donde van a ejercer su función, necesitan un mecanismo de transporte. Recuerden que los triacilgliceroles son insolubles en agua y si pasan a la circulación sanguínea, entonces van a encontrarse en un medio acuoso. Entonces, una vez que la mucosa ha absorbido estas estructuras unidos a una proteína que vienen a ser los kilomicrones, van a ser el mecanismo a través de los cuales ellos van a poder transportarse. Entonces, los ácidos grasos van a circular unidos a una proteína denominada albúmina, que está presente a nivel de la circulación sanguínea. Entonces, si hablamos de los triacilgliceroles endógenos, aquellos que se encuentran a nivel del tejido adiposo, van a sufrir un proceso de remoción. Este proceso es constante, es decir, continuamente nosotros estamos removiendo los triacilgliceroles que se encuentran a nivel del tejido adiposo. Si bien hacemos referencia a ellos como el depósito, eso no significa que estén estáticos o inmóviles, sino que van siendo removidos, van liberándose algunos e ingresando a almacenarse otros. Estos, a través del proceso metabólico, van a liberar por acción de la lipoproteína lipasa el glicerol y los ácidos grasos de los cuales está formado. Estos ácidos grasos a nivel del tejido adiposo se pueden reesterificar y generar triacilgliceroles endógenos y ser acumulados a nivel de ese tejido. Ahora, si hablamos de los ácidos grasos que están a nivel del tejido muscular esquelético, estos van a ser utilizados como combustible para que el tejido pueda ejercer su función. Para circular desde la sangre hacia los tejidos, cuando la lipoproteína lipasa hidroliza los triacilgliceroles de los kilomicrones y
VLDL, que se encargan de transportar los kilomicrones endógenos, van a simplificar esa estructura, van a liberar los ácidos grasos libres y el glicerol, liberándolos ya sea a nivel del tejido muscular esquelético o del tejido adiposo fundamentalmente. Recordarán, aquí tenemos la estructura de una lipoproteína que tiene fosfolípido en la estructura externa unido a proteínas integrales denominadas apoproteínas. El interior de esta estructura se caracteriza por ser netamente hidrófoba, es decir, está constituido por los triacilgliceroles que van a formar parte de la denominada lipoproteína, que va a ser la encargada de transportar todos estos triacilgliceroles hacia las células donde se van a utilizar. El problema aquí viene a ser que existen diferentes mecanismos dependiendo de dónde se encuentran. Ya lo hemos mencionado, la movilización de los triacilgliceroles que se encuentran en el tejido adiposo se van a iniciar por acción de las enzimas, como vienen a ser el glucagón y la adrenalina. Estos, a su vez, van a activar enzimas específicas que van a activar estructuras como la proteína quinasa para que la lipasa pueda activarse y de esa manera el triacilglicerol se degrade liberando los ácidos grasos que van a pasar directamente hacia la circulación sanguínea. El glicerol se mantiene a nivel del adipocito. Entonces, aquí estos ácidos grasos son netamente insolubles en agua, por lo cual se van a unir a la proteína denominada albúmina, con la cual van a poder circular y tornarse, por lo tanto, más solubles en este medio. Entonces, el proceso de digestión, de absorción y de transporte de las moléculas de naturaleza lipídica, estamos hablando de los triacilgliceroles, viene a circular a través de todo el tracto digestivo. Entonces, este inicia a nivel del estómago, donde al pasar al intestino va a recibir las sustancias que son segregadas por la vesícula biliar, que va a contribuir a la emulsificación de las grasas, permitiendo que a nivel del intestino delgado las micelas puedan actuar, las lipasas intestinales puedan ejercer su acción, degradando los triacilgliceroles y liberando los ácidos grasos. Los productos de degradación, como en este caso los ácidos grasos, van a ser reabsorbidos a nivel de la mucosa intestinal y van a ser utilizados para generar triacilgliceroles de origen endógeno. Estos van a incorporarse a una fracción proteica generando los kilomicrones, junto con el colesterol y ciertas apolipoproteínas. De esta manera van a llegar los kilomicrones hasta el sistema linfático y por la sangre hacia los diferentes tejidos. La lipoproteína lipasa se activa por presencia de la ApoC2 en los capilares, liberando los ácidos grasos y el glicerol. Estos ácidos grasos van a ingresar a la célula del tejido, en este caso puede ser el tejido muscular esquelético, entonces estaríamos hablando del miocito. Si la célula es del tejido adiposo, entonces viene a ser el adipocito. Al interior de estas células, estos ácidos grasos van a ingresar en un proceso degradativo. Si lo que quiere nuestro organismo es energía, entonces estos ácidos grasos van a degradarse, participar del proceso denominado beta-oxidación, donde se van a simplificar en forma de acetilcoenzima A, ingresan al proceso bioenergético y generan ATP. Les decía que mucho depende de la condición del organismo. Si ya están circulando en la sangre en forma de ácidos grasos,
y no van a ser utilizados por las células, por ejemplo, para proveer energía, entonces estos ácidos grasos se van a unir al glicerol, van a formar la estructura del triacilglicerol endógeno. Entonces, ingresamos con triacilglicerol de carácter exógeno y vamos a terminar con un endógeno. Dependiendo de lo que necesite en ese momento la célula, los triacilgliceroles se van a almacenar o pueden ser degradados para proveer energía utilizable por la célula. Ahora, ¿cómo así se lleva a cabo la degradación? Ya hablando de la reacción química propiamente, entonces los triacilgliceroles participan en procesos de degradación liberando sus componentes básicos, que son los ácidos grasos y el glicerol. Ambas moléculas, si lo que requiere nuestro organismo es energía, entonces van a entrar en procesos degradativos. En el caso de la molécula de el glicerol, que viene a ser el alcohol que está presente en los triacilgliceroles, va a degradarse por completo para generar energía cuando participa en el proceso denominado glucólisis, donde se van a generar la molécula de 3 átomos de carbono que viene a ser el piruvato. Este piruvato se descarboxila, activa su estructura y genera acetilcoenzima A, que es la que va a ingresar en el proceso bioenergético para generar energía, como ya lo hemos descrito anteriormente. La otra fracción que vienen a ser los ácidos grasos también va a sufrir un proceso de degradación que en este caso específico recibe la denominación de beta-oxidación. Esta va a degradarse, lo vamos a ver, hasta acetilcoenzima A. Y si conocemos a la acetilcoenzima A como el precursor del proceso bioenergético, entonces va a ser utilizada para formar energía en forma de ATP en el proceso bioenergético. Vamos a ver ahora cómo cada una de esas moléculas se degradan, es decir, vamos a hablar del catabolismo del glicerol en primera instancia. Recordarán que este es un alcohol que tiene 3 átomos de carbono y tiene 3 funciones alcohol, por lo cual también se lo denomina propanotriol. Para activarse y participar de una vía metabólica, como cualquier molécula, primero debe prepararse para intervenir en esa secuencia de reacciones que hemos denominado vía metabólica. La activación o la preparación de cada una de las moléculas que intervienen en una vía metabólica se hace a partir de su unión con el grupo fosfato. La fosforilación, que vendría a ser la reacción específica, va a generar el glicerol 3-fosfato, que vendría a ser la molécula activa. Esta se va a llevar a cabo por acción de la glicerol quinasa, que va a incorporar un fósforo cedido por el ATP. Este glicerol 3-fosfato se va a constituir el componente necesario para que se pueda formar energía. Recuerden que parte de la cadena de los lípidos. Este glicerol puede transformarse en dihidroxiacetona fosfato por acción de una deshidrogenasa mitocondrial que requiere el FAT como el que va a captar el equivalente de reducción al lograr degradarse el glicerol a la dihidroxiacetona. Entonces, una va a estar captada por el NAD y el otra por el FAT. Entonces, una vez que se forma la dihidroxiacetona fosfato, este se conecta con la vía degradativa de el glicerol y entonces aquí vamos a formar otro tipo de moléculas que se requieren en el organismo. Si la conectamos, la dihidroxiacetona, con el mecanismo metabólico denominado glucólisis, este va a poder formar, en este caso, la glucosa 6-fosfato.
y de esa manera promover su almacenamiento, ya sea en forma de glucógeno o como glucosa libre. Este componente que viene a ser formado por la dihidroxiacetona, que va a pasar a formar éter de glicerol en los lípidos, puede ser utilizado como la síntesis o la energía que se requiere para formar plasmalógenos. Las reacciones están aquí explicitadas en cómo así se incorpora un nuevo átomo de carbono o cómo se incorpora una enzima que en este caso va a promover que el glicerol se pueda transformar en otro componente totalmente distinto. Entonces, si vamos a hablar del metabolismo de los triacilgliceroles, tenemos que tomar en cuenta aquellas consideraciones que ya hemos mencionado, que va a liberar el glicerol, el cual puede proveer acetilcoenzima A vía glucólisis, generando un intermediario que vendría a ser el piruvato. O los triacilgliceroles, que liberan los ácidos grasos, el cual, por la vía denominada beta-oxidación, puede generar acetilcoenzima A. Vamos a suponer que la necesidad del organismo es hacia energía. Por lo tanto, el proceso degradativo se inicia por acción de la lipasa que libera los dos componentes básicos. Ya hemos visto cómo el glicerol puede generar energía incorporándose al proceso metabólico denominado glucólisis. Ahora vamos a ver el detalle del catabolismo de los ácidos grasos. Para que se lleve a cabo ese proceso de degradación, se requieren etapas previas anteriormente a esa simplificación y que vienen a ser la activación, el paso a la mitocondria y la degradación propiamente dicha. La activación, les mencionaba, se va a producir siempre y cuando el componente incorpore a su estructura un compuesto de alta energía. En la mayoría de nuestras células que funcionan en condiciones aeróbicas, en el citoplasma de ellas van a ser activados por la acilcoenzima A sintasa, que viene a ser una tioquinasa, que es una reacción dependiente de ATP. El carboxilo que se activa como tioéster viene a ser la acilcoenzima A. El segundo paso implica, una vez activada la molécula, para pasar al interior de la mitocondria hace falta un transportador. En el caso de los ácidos grasos de cadenas carbonadas largas, el transportador lo constituye la carnitina. Luego, una vez que ha sido incorporado a la matriz mitocondrial, el ácido graso va a sufrir una beta-oxidación, es decir, una simplificación que va a permitir obtener cadenas carbonadas de 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Eso vendrían a ser entonces los pasos que se requieren cuando estamos hablando de la degradación de los ácidos grasos. Aquí tenemos el mecanismo que va a permitir, en principio, activar el ácido graso. Lo hemos dicho, lo hace a partir de la incorporación de un componente altamente energético, que en este caso es la coenzima A. Entonces, el ácido graso va a unirse a la coenzima A para formar la acilcoenzima A. Este ácido graso activo, que aquí no estamos especificando, por su letra R, puede ser de un número elevado de átomos de carbono, puede ser saturado, puede ser insaturado, ¿sí? Entonces, cuando este va a participar en la degradación, se activa, se une a la coenzima A. Luego debe ser transportado desde el citoplasma hacia el interior de la matriz mitocondrial, donde se encuentran todas las enzimas que se requieren para llevarse a cabo este proceso. Pero resulta que nuestra membrana mitocondrial no es permeable al ácido graso activo, ¿sí? Entonces requiere un transportador. Para ello está presente a nivel de la membrana interna mitocondrial un transportador denominado carnitina. La carnitina viene a ser
el transportador que unido a el ácido graso activo va a permitir que pase hacia el interior de la mitocondria. Para ello se lleva a cabo la reacción entre la carnitina con el ácido graso, catalizada por la carnitina aciltransferasa de tipo 1, que actúa a nivel del espacio intermembránico, transportando el ácido graso al cual se unió. Se libera la coenzima A y se mantiene el ácido graso unido al transportador. Con él pasa hacia el interior de la mitocondria, de la matriz mitocondrial, y ahí el transportador se va a liberar y me va a dejar solo el esqueleto carbonado del ácido graso. Para que eso ocurra, se debe llevar a cabo una reacción química catalizada por la carnitina aciltransferasa de tipo 2. Entonces ella es la que va a liberar el transportador. El transportador deja libre el esqueleto carbonado, pero recuerden que para participar de esta actividad tiene que estar activo, por lo cual se une a la coenzima A y genera el ácido graso activo, que vendría el acilcoenzima A. Y el transportador vuelve nuevamente porque él posee esa facilidad de pasar a través de la membrana, encontrarse fuera para introducir otro ácido graso hacia la mitocondria, la matriz mitocondrial más específicamente. Entonces, una vez que se encuentra a nivel de la matriz mitocondrial, se encuentra el ácido graso con todas aquellas enzimas que se requieren para efectuar el proceso de degradación. En esa idea, entonces, se llevan a cabo 4 reacciones que constituyen el proceso denominado beta-oxidación, que involucra una primera deshidrogenación o también reacción de oxidación, una hidratación, es decir, incorporación de agua, una segunda oxidación o deshidrogenación y un rompimiento de enlace que va a tener como producto la liberación de 2 átomos de carbono unido al componente activo, constituye la acetilcoenzima A, que es nuestro sustrato para el proceso bioenergético, y con ello nuestro organismo pueda formar energía en forma de ATP. Entonces, la secuencia de reacciones va a estar dada por la transformación de los ácidos grasos a partir del proceso denominado beta-oxidación. Esta beta-oxidación involucra entonces la participación de una acildeshidrogenasa que va a catalizar la reacción de deshidrogenación. Esta se denomina así porque va a perder hidrógeno la molécula, en este caso del ácido graso activo. Esta deshidrogenación se va a llevar a cabo a nivel del carbono beta. De ahí viene su denominación. Beta oxidación significa que se va a oxidar, se va a degradar completamente inicialmente la reacción a nivel del carbono beta. Sufre esa deshidrogenación, este hidrógeno liberado va a ser captado por una coenzima, en este caso el FAT. Me queda el esqueleto carbonado con un doble enlace o una insaturación. Recuerden que se deshidrogenó. Este doble enlace genera la denominada enoilcoenzima A, es decir, el esqueleto carbonado con un doble enlace que vendría a ser un ácido graso de tipo insaturado. Entonces tenemos aquí nosotros el doble enlace y aquí interviene la enzima denominada enoil hidratasa, que va a incorporar, como su nombre lo indica, molécula de agua a el carbono 2 o el carbono beta, donde está presente la insaturación, generando la saturación de ese átomo de carbono con la incorporación de oxidrilo y de hidrógenos que han sido provistos por la molécula de agua, generando la molécula denominada beta-hidroxiacilcoenzima A. Una vez que ella fue formada, se va a producir inmediatamente una nueva deshidrogenación catalizada por las hormonas
mencionadas anteriormente, donde por acción de la acilcoenzima A transferasa, tiolasa va a romper el enlace incorporando la molécula de coenzima A. Una vez que se ha formado, hemos dicho aquí, se produjo una hidratación, se genera el hidroxiacil, una nueva deshidrogenación, en este caso participa la coenzima NAD. Se genera el doble enlace a nivel del carbono beta y por acción de una tiolasa se van a romper los enlaces que mantienen unidos a estos dos átomos de carbono, que como es un enlace simple, fácilmente se libera acetilcoenzima A. El esqueleto carbonado que me ha quedado va a tener menos 2 átomos de carbono en su estructura. Entonces, si analizamos más o menos cómo es que se ha producido esto, vamos a tener aquí que la deshidrogenación, en segundo lugar, va a permitir que se produzca el rompimiento tiolítico a nivel del carbono beta y se liberen 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Entonces, vamos a tener, si partimos del ácido palmítico con 14 átomos de carbono, se va a poder generar la molécula de miristoil de 14 átomos de carbono, pero con la consecuencia de aquí, el palmítico, decíamos, tiene 16, el mirístico 14. Se han perdido 2 átomos de carbono en forma de acetilcoenzima A. Esa vendría a ser entonces la secuencia de las reacciones que se llevan a cabo cuando estamos hablando de el proceso de degradación